Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar leyendo y analizando lo que parece ser una especie de carta de despedida del insider Faye Unknown hacia la comunidad. Y asimismo vamos a estar tratando de leer entre líneas algunas otras cosas que podrían darse a entender a partir de acá. Bueno, voy a ir leyendo y a su vez vamos a tratar de analizando parte por parte. Bueno, empieza con un saludo y diciendo que quizás hayan visto recientemente que él dio las noticias de que el Combat Pack de Mortal Kombat, del DLC de Mortal Kombat 1, había sido cancelado. Esto se difundió más allá de lo que es la comunidad de Mortal Kombat y que no quiere tener esa tensión encima, así que como que da un paso al costado de lo que es el tema de las filtraciones. Él dice que iba a estar dando vueltas hasta que Conan y el T-1000 sean terminados, pero que bueno, que ahora lo está dejando ahora. En lugar de esperar hasta ese momento, lo está dejando ahora y dice que no va a tener información de futuros juegos de NetherRealm Studios. Bueno, vamos a analizar esta primera parte. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, como podemos ver, bueno, yo hice un video ayer donde decía que mi publicación tenía más de 350.000 visualizaciones. Y ahora si actualizamos vemos que tenemos 514.000 visualizaciones ahora. O sea que esto solamente es mi publicación, que está bien, está en muchos medios digitales, entonces mucha gente lo vio mi publicación ahí. Pero esa es solo una pequeña parte, o sea que hay más gente. Esto se hizo una bola de nieve gigante y entiendo que puede haber mucha presión por ese lado y que haya llegado información, obviamente, haya llegado información a NetherRealm Studios y puede que incluso a Warner, seguramente. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, dice que, bueno, que obviamente no quería tanta atención. Veremos si es porque prefiere resguardarse y mantener un perfil bajo o porque realmente, bueno, vamos a ver con otra parte que viene acá al final. Él dice que, bueno, que iba a seguir mientras estuviera Conan y el T-1000. Pero después hay una parte acá que dice que no va a tener información sobre futuros juegos de NetherRealm Studios. Esto se puede interpretar como que él va a mantener el perfil bajo, si es que es un empleado de NetherRealm Studios, o puede que su contacto dentro de la empresa esté en el punto de mira y quiera mantener un perfil bajo, o él, al asegurar que no va a tener información de futuros juegos en el NetherRealm Studios, también puede estar diciendo que al que estaba filtrando la información lo descubrieron y lo despidieron. Esa es una de las posibilidades. Bueno, vamos a seguir hablando. Dice, para mi post final, de aquí en adelante la información es sobre el DLC cancelado. Y dice, primero, las ventas de Chaos Reigns, que ya lo dijimos en el video anterior, él había dicho que el motivo de la cancelación es porque había tenido pocas ventas. Dice que no fue la única razón. Dice, hay múltiples razones y una de ellas es como que al equipo de NetherRealm Studios, entiendo que Warner le estaba diciendo que como que listo, que pasara otra cosa. Pero al final las ventas fue, digamos que, la gran razón. O sea que un gran motivo
por el que a lo mejor Warner le habría dicho a NetherRealm Studio que listo, que pasara otra cosa, es porque no obtuvo los números que ellos esperaban. Sigue diciendo, el equipo del NetherRealm Studio realmente quería hacer el DLC y no están contentos, pero que no les queda otra opción. O sea que aparentemente el equipo del Unreal Studio sí quería sacar el DLC adelante. Imagino porque ellos son la cara visible. Tuvimos hace poco Ed Boon diciendo que había contenido por años, que sí, que va a haber más personajes, más cameos, más todo. Así que bueno. Pero que no le queda otra opción. Obviamente Warner es el que manda. Y si los números no le sonríen, a lo mejor en la mente de Warner es más productivo sacar un juego nuevo de Mortal Kombat, le genera unos números inmediatos, le genera a lo mejor más de lo que puede generar un DLC. Entienden ellos. Bueno. Después vamos... Esa es una parte. Después la segunda parte como que hay cosas que no me cuadran a mí. Pero bueno, dices el segundo punto. No sabe, Fade Unknown no sabe de qué podría haber sido la expansión de la historia. Como que no llegó demasiado lejos para él poder saber de qué los detalles, digamos, ¿no? Esta parte, bueno, yo no sé hasta qué punto sería él un empleado y no sabría esto, porque entendamos que si bien, bueno, el primer lanzamiento del juego ya teníamos el script completo de la expansión, casi completo, de la expansión de la historia. Entonces es raro que llegado a este punto no se sepa de qué trataría una expansión de una historia cuando estamos a, digamos, menos de un año de ese punto, unos meses, ya por lo menos la historia ya tendría que estar definida. Claro, a lo mejor no llegó a distribuirse en los equipos y no llegó la información a su fuente o bueno, al mismo en caso de ser él un empleado. Así que bueno, por esta parte me cuesta creer que en este momento todavía no se supiera de qué va la historia de la expansión. Pero bueno, supongamos que es eso, que no se había todavía puesto en producción, en marcha. Digamos, ya tendrían la historia, pero no la distribuyeron a los diferentes departamentos para ir creando todo. Bueno, sigamos. El tercer punto dice, el Combat Path final estaba pensado para que sean 6 personajes, 5 personajes de Mortal Kombat y un invitado. Menos invitados debido a varias razones, pero mayoritariamente sería como un agradecimiento a los fans de Mortal Kombat por, digamos, permanecer con el juego. Bueno, esta parte a mí, no sé, me cuesta creer que menos el hecho de haber menos invitados sea como un agradecimiento a los fans. Por una parte, no creo que sea un agradecimiento, sino más bien aquellos saben que los fans de Mortal Kombat quieren personajes de Mortal Kombat en su juego de Mortal Kombat. Y saben que con todos los personajes invitados que hubo, están dejando muchos favoritos afuera. Scarlet es uno de los personajes más pedidos y como vamos a ver ahora ni siquiera estaba entre estos 5 personajes de Mortal Kombat. Así que bueno, me cuesta creer esa parte. Lo que yo creo es que, claro, para tener un personaje invitado es un tema de licencia, llevaría mucho tiempo, llevaría muchos acuerdos entre empresas, además después conseguir, si consiguen, no sé, por ejemplo, pongamos cualquier ejemplo, conseguir el actor, la cara visible de ese personaje, llevarlo a un estudio para escanearlo, el tema de las grabaciones de las voces, o sea, una vez elegido el personaje hay todo un proceso detrás, el diseño del personaje, y bueno, hay todo un tema atrás que lleva mucho tiempo. Entonces no creo que la principal razón sea por agradecimiento a los fans, sino que a lo mejor
de todos los personajes les quedó uno arriba de la mesa que es el que podría llegar a ser. Así que bueno, sigamos. Los personajes de Mortal Kombat eran Jay, Cassie, Kun-Jin, Sonya y Kano. Dice que no sabe el personaje invitado quién es, pero que a él le habrían dicho que es uno bastante solicitado, un personaje bastante solicitado. Y bueno, y eso es todo y se despide. Bueno, el día 1 tuvimos los diálogos de Jay, Cassie y Kun-Jin, lo cual no sería una sorpresa que estos fueran los personajes. Y respecto a Kano y Sonya, también son dos personajes muy solicitados. Seguramente estos dos no estarían en los planes de NetherRealm Studios y finalmente ellos sí se basaron en los que quería la gente y optaron por estos dos personajes. Así que bueno, esto es todo lo que puedo decir de este análisis. Y bueno, no sé, díganme ustedes si tienen algún comentario más al respecto y nos vemos en el próximo video.